El salón de baile de Beaufort Manor resplandecía con 1000 velas cuando Eleanora Murnell cruzó el umbral, y en ese preciso instante supo que había cometido un terrible error. No fue el silencio repentino lo que la alertó, tampoco las miradas que se clavaron en ella como alfileres invisibles. Fue el susurro colectivo, ese murmullo venenoso que recorrió el salón como una serpiente entre la hierba alta. Las damas con sus vestidos de seda bordada, sus joyas centelleantes y sus peinados elaborados que debieron tomar horas crear, la observaban con una mezcla de lástima y satisfacción apenas disimulada. Eleanora bajó la vista hacia su propio vestido, muselina color marfil, simple, sin adornos más allá de un discreto encaje en el cuello. El mismo vestido que había usado para la cena de domingo en casa de su tía. El vestido que su madre había insistido era perfectamente apropiado para una joven de tu posición. Su posición. Qué palabra tan cruel en ese momento. Pobre criatura, escuchó murmurar a Lady Pemberton detrás de su abanico. Claramente nadie le explicó el código de vestimenta para el baile del duque. Es la sobrina de los Murnell de Yorkshire, ¿verdad?, respondió otra voz. Dicen que su padre perdió casi toda la fortuna en malas inversiones. Seguramente no puede permitirse nada mejor. Las palabras golpearon a Eleanora como bofetadas invisibles. Apretó los puños, arrugando la tela simple de su falda, y sintió cómo el calor subía por su cuello. 22 años de edad, y acababa de convertirse en el espectáculo de la noche, en el chisme que alimentaría las tertulias de Londres durante semanas. La orquesta comenzó a tocar un vals, y las parejas empezaron a formar filas en el centro del salón. Eleanora buscó desesperadamente un rincón donde desaparecer, una columna detrás de la cual esconderse, cualquier lugar que la hiciera invisible. Sus ojos recorrieron el perímetro del salón, buscando la salida más cercana. Fue entonces cuando lo vio. Theodore Blackwood, duque de Ashmont, estaba de pie junto a la chimenea de mármol en el extremo opuesto del salón. Alto, de hombros anchos, con cabello oscuro peinado hacia atrás y una mandíbula que parecía esculpida en piedra. Vestía un traje de noche impecable, completamente negro excepto por el chaleco de seda gris plateada, que reflejaba la luz de las velas. No estaba mirando a las damas enjolladas que competían por su atención. No estaba conversando con los caballeros que se agolpaban a su alrededor buscando su favor. Estaba mirándola directamente a ella. Eleanora sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Los ojos del duque eran de un gris tormentoso, intensos y penetrantes, incluso a través de la distancia que los separaba. Había algo en su expresión que ella no podía descifrar. No era lástima, ni burla, ni la curiosidad morbosa que había visto en los demás rostros. Era algo diferente, algo que hacía que su corazón latiera de forma irregular contra sus costillas. El duque dio un paso adelante, luego otro. La multitud se apartó automáticamente a su paso, creando un camino directo entre ellos. El murmullo de conversaciones se desvaneció hasta convertirse en un silencio expectante. Todas las miradas alternaban entre el duque y la joven del vestido simple. «No puede ser», susurró alguien cerca de Eleanora. «No va a...» Pero sí lo hizo. Theodore Blackwood atravesó el salón con pasos medidos y deliberados, su mirada nunca abandonando el rostro de Eleanora. Ella quiso moverse, huir, desaparecer en el suelo de parqué pulido, pero sus pies parecían haberse fundido con el piso. Su respiración se volvió superficial. Las palmas de sus manos sudaban dentro de sus guantes de algodón blanco, tan diferentes de los guantes de seda que usaban las demás damas. El duque se detuvo frente a ella. De cerca, era aún más imponente de lo que había imaginado. El aroma de su colonia, una mezcla de cedro y especias, la envolvió. Podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, señales de que probablemente tenía 30 años, o quizás algunos más. Había algo en esos ojos que hablaba de experiencia, de mundos que ella apenas podía imaginar. «Señorita», dijo él, y su voz era profunda, como terciopelo oscuro. «No creo haber tenido el placer de ser presentado formalmente». Eleanora abrió la boca, pero ningún sonido salió. Su mente, normalmente tan ágil y llena de respuestas ingeniosas, se había convertido en un desierto vacío. Podía sentir cientos de ojos clavados en su espalda, esperando, juzgando, deleitándose con su humillación. «Eleanora Murnell, su excelencia», logró finalmente articular haciendo una reverencia
que esperaba no fuera tan temblorosa como se sentía. De Yorkshire. Yorkshire, repitió él, y algo brilló en sus ojos. Una región hermosa. He cazado en esas tierras. Los páramos en otoño son inolvidables. Sí, Su Excelencia, respondió ella, sin saber qué más decir. ¿Por qué estaba él hablando con ella? ¿Por qué no se había dirigido a Lady Catherine Winthrop, la hija del conde, quien había estado lanzándole miradas insinuantes toda la noche? O a Miss Arabella Thornton, cuyo vestido de seda azul probablemente costaba más que toda la ropa que Eleanora poseía. El duque extendió su mano enguantada. «Me concedería el honor de este baile, Miss Murnell». El salón pareció inclinarse. Eleanora escuchó jadeos ahogados, el susurro frenético de los abanicos moviéndose con agitación renovada. Lady Pemberton parecía a punto de desmayarse. Lord Whitmore, quien había estado cortejando sin éxito al duque durante meses para que invirtiera en sus propiedades, dejó caer su copa de champán. «Yo, Su Excelencia, yo no». Eleanora buscó una excusa, cualquier excusa. No podía bailar con él, no así, no vestida de esta manera, no siendo el centro de toda esta atención cruel. «No bailo muy bien, me temo». Una sonrisa apenas perceptible curvó las comisuras de los labios del duque. «Entonces, tendremos algo en común, Miss Murnell». «Yo tampoco». Era una mentira evidente. Theodore Blackwood era conocido por su gracia en la pista de baile, entre muchas otras cosas, pero había algo en la forma en que lo dijo, con ese toque de humor seco que hizo que algo se aflojara en el pecho de Eleanora. Colocó su mano temblorosa en la de él. El contacto, incluso a través de 2 capas de guantes, fue como un relámpago. El duque la condujo al centro del salón, donde las demás parejas se apartaron rápidamente para darles espacio. La orquesta, que había estado tocando una melodía alegre, comenzó un vals más lento, más íntimo. Theodore colocó su mano en la cintura de Eleanora con una firmeza que era a la vez apropiada y perturbadora. Ella posó su mano izquierda en su hombro, sintiendo la solidez del músculo bajo la tela fina de su chaqueta. Cuando comenzaron a moverse, descubrió que él realmente no mentía. Bailaba magníficamente, pero de alguna manera hacía que pareciera que ella también lo hacía. «Respire, Miss Murnell», murmuró él, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escuchar. «No van a dejar de mirar, así que podría al menos disfrutar del baile». «¿Por qué?», susurró ella de vuelta, olvidando por un momento toda etiqueta y protocolo. «¿Por qué me sacó a bailar?». Los ojos grises del duque se encontraron con los suyos, y por un momento, Eleanora vio algo allí que no esperaba. Una vulnerabilidad oculta, un cansancio que no tenía nada que ver con el cuerpo y todo que ver con el alma. «¿Por qué?», dijo él, girándola con elegancia. «Usted es la única persona en este salón que no quiere nada de mí». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Eleanora no supo qué responder. Giraron en silencio, moviéndose al ritmo de la música, mientras el mundo observaba y especulaba y susurraba teorías cada vez más elaboradas. Pero en ese momento, en los brazos del hombre más codiciado de Inglaterra, Eleanora Murnell sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, que tal vez, solo tal vez, su vestido más sencillo había sido exactamente el vestido correcto después de todo. La música llegó a su fin demasiado pronto. El duque la soltó con una reverencia cortés, pero antes de que ella pudiera alejarse, él habló de nuevo. «Miss Murnell, ¿me concedería también el próximo baile?». El salón estalló en murmullos escandalizados. 2 bailes consecutivos con la misma dama era prácticamente una declaración de intenciones serias. Eleanora sintió que se mareaba. «Su Excelencia, yo no creo que sea apropiado». «Entonces nos retiramos al jardín», interrumpió él con una determinación que no admitía argumentos. «Necesito aire fresco y sospecho que usted también». Sin esperar respuesta, ofreció su brazo. Eleanora, aturdida y confundida, lo tomó. Juntos caminaron hacia las puertas francesas que daban al jardín, dejando atrás un salón lleno de rostros atónitos y lenguas preparadas para tejer el escándalo del año. El aire nocturno de Beaufort era fresco y perfumado con el aroma de rosas tardías. La luna creciente colgaba sobre los setos perfectamente podados como una sonrisa misteriosa. Y mientras Eleanora Murnell caminaba junto a Theodore Blackwood por los senderos de grava, su vestido simple susurrando contra sus piernas, no tenía idea de que su vida acababa de cambiar para siempre. El jardín de Beaufort Manor
se extendía ante ellos como un laberinto de sombras y luz plateada. Las antorchas colocadas estratégicamente a lo largo de los senderos creaban pequeñas islas de calidez dorada en la oscuridad, mientras que la música del salón llegaba amortiguada, como un recuerdo distante de otro mundo. Eleanora caminaba junto al duque en un silencio que se sentía denso, cargado de preguntas no formuladas. Podía sentir la presión de su mano sobre su brazo, un contacto firme pero no posesivo. Sus pasos crujían sobre la grava del sendero, un ritmo constante que de alguna manera lograba calmar el caos de pensamientos que giraban en su mente. «Su Excelencia», comenzó finalmente, porque el silencio se estaba volviendo insoportable. «Debo confesarle que no entiendo qué está sucediendo». Theodore Blackwood se detuvo junto a una fuente de piedra donde un querubín vertía agua eternamente de una jarra inclinada. La luz de la luna se reflejaba en la superficie del agua, creando patrones hipnóticos que bailaban y se deshacían. «¿Qué es lo que no entiende, Miss Mornell?», preguntó él, y su voz sonaba diferente aquí, lejos de las miradas inquisidoras, más humana, menos ducal. «Todo», respondió ella con honestidad, una cualidad que su madre siempre le había dicho que era tanto su mayor virtud como su peor defecto. «¿Por qué me sacó a bailar? ¿Por qué 2 bailes? ¿Por qué estamos aquí, solos, cuando usted sabe perfectamente que esto alimentará los chismes durante meses?» El duque la miró durante un largo momento, y Eleanora tuvo la extraña sensación de que él estaba evaluándola, pesando algo en su mente. Finalmente se quitó los guantes con movimientos lentos y deliberados, los dobló y los guardó en el bolsillo de su chaqueta. Luego se sentó en el borde de la fuente. Una acción tan informal y poco característica de un duque que Eleanora parpadeó sorprendida. «Siéntese, Miss Mornell», dijo él, señalando el espacio junto a él, «y le contaré una historia». Eleanora vaciló. Sentarse junto a él, sin carabina, en un jardín oscuro, era exactamente el tipo de comportamiento que podría arruinar su reputación completamente. Pero luego recordó que su reputación probablemente ya estaba arruinada después del espectáculo en el salón, así que ¿qué más daba? Se sentó, manteniendo una distancia prudente entre ellos. «Hace 3 meses», comenzó Theodore mirando el agua de la fuente en lugar de a ella, «mi padre murió. No fue inesperado. Había estado enfermo durante 2 años, pero su muerte cambió todo. De repente, yo no era solo Theodore Blackwood, segundo hijo que podía vivir su vida con relativa libertad. Me convertí en el duque de Ashmont, con todas las responsabilidades, expectativas y cargas que ese título conlleva». Eleanora escuchaba en silencio, fascinada a pesar de sí misma. El duque continuó, su perfil iluminado por la luz dorada de una antorcha cercana. «Y con ese título vino una presión que no había anticipado. Todos, desde mi propia madre hasta completos desconocidos, comenzaron a recordarme mi deber de producir un heredero, como si yo fuera simplemente un semental valioso que debe perpetuar la línea de sangre». Había amargura en su voz, un dolor que resonaba con algo en el pecho de Eleanora. «En los últimos 3 meses he sido cortejado, perseguido, acosado y prácticamente casado por todas las familias nobles de Inglaterra. Las madres me presentan a sus hijas como si estuvieran vendiendo caballos en una feria. Las jóvenes practican sus sonrisas y memorizan frases ingeniosas diseñadas para capturar mi interés. Y los padres, los padres son los peores, calculando dotes y alianzas políticas como si el matrimonio fuera solo otro negocio que cerrar». Se volvió para mirarla directamente, y la intensidad en sus ojos hizo que Eleanora se olvidara de respirar por un momento. «Cada mujer que he conocido en estos meses me mira y ve solo una cosa, un título, una fortuna, un estatus. No ven a mí, Theodore. Ven al duque de Ashmont, a la propiedad más codiciada del mercado matrimonial. Y eso, Miss Mornell, es absolutamente agotador». Eleanora procesó sus palabras lentamente. Nunca se había detenido a considerar la vida desde la perspectiva de alguien como él. Siempre había asumido que ser rico y poderoso significaba ser feliz, que tener todo significaba querer nada. Qué ingenua había sido. «Pero no me ha respondido», dijo ella suavemente. «¿Por qué yo? No soy nadie especial. No tengo fortuna, mi familia apenas mantiene su posición social, y claramente señaló su vestido simple con una sonrisa irónica. «Ni siquiera sé vestirme apropiadamente para un baile ducal». Theodore se rió, una risa real y genuina que transformó completamente su rostro,
haciéndolo parecer años más joven. Precisamente por eso, dijo, cuando entró esta noche, vi algo en su rostro que reconocí inmediatamente. Horror absoluto. No estaba calculando cómo acercarse a mí. No estaba compitiendo con las demás damas por mi atención. De hecho, parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo. Y cuando nuestras miradas se encontraron, no vi ambición ni codicia. Vi a una persona real, vulnerable, humana. Se inclinó ligeramente hacia ella, y Eleanora sintió el calor que emanaba de su cuerpo. Además, añadió con una sonrisa traviesa, su vestido es el único en todo el salón que permite ver realmente a la mujer que lo lleva, en lugar de esconderla detrás de capas de seda y vanidad. Eleanora sintió que sus mejillas ardían. No estaba acostumbrada a este tipo de atención, y ciertamente no de un hombre como Theodore Blackwood. «Es usted muy amable, Su Excelencia», logró decir, «pero temo que su generosidad esta noche me ha convertido en el blanco de considerable escrutinio. Mañana toda Inglaterra estará hablando de la pobre señorita que capturó la atención del duque con su vestido inadecuado». «Que hablen», dijo él con un encogimiento de hombros. «De todos modos van a hablar. Podrían hablar de algo interesante para variar». Se pusieron de pie simultáneamente, como si alguna señal invisible les hubiera indicado que era momento de regresar. Mientras caminaban de vuelta hacia el salón, Theodore habló de nuevo, pero esta vez su voz sonaba más formal, más cuidadosa. «Miss Murnell, sé que esto es muy poco convencional, pero me gustaría llamar a su casa mañana. ¿Estaría usted y su familia disponibles para recibir visitas por la tarde?» Eleanora se detuvo en seco, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Llamar? ¿A mi casa?» «Sí», confirmó él, y había algo serio en su expresión ahora. «Me gustaría conocerla mejor, en un ambiente más apropiado, con carabina presente, por supuesto, todo completamente respetable. Yo, Su Excelencia, está seguro. Mi familia no es... Quiero decir, vivimos en una casa modesta en el lado menos elegante de Mayfair. No es lo que usted está acostumbrado. Me crié en un castillo con 150 habitaciones», dijo Theodore con sequedad. «Créame, Miss Murnell, un poco de modestia será un alivio bienvenido». Eleanora lo miró, buscando señales de burla o crueldad, pero solo encontró sinceridad. «Entonces sí», respondió finalmente. «Estaremos encantados de recibirlo mañana por la tarde. Tome el té con nosotros, aunque debo advertirle que mi tía hace un té terrible, y mi primo pequeño probablemente intentará mostrarle su colección de insectos». Theodore sonrió. «Me encantan los insectos». Cuando regresaron al salón, el ambiente había cambiado sutilmente. Las miradas ya no eran solo de sorpresa o escándalo. Ahora había cálculo en ellas, especulación. Lady Catherine Winthrop los observaba con ojos entrecerrados, su boca formando una línea delgada de desaprobación. Lord Whitmore parecía estar teniendo una conversación urgente con varios caballeros en un rincón, todos lanzando miradas en su dirección. «Los buitres están reuniéndose», murmuró Theodore lo suficientemente bajo para que solo Eleanora pudiera escuchar. «Prepárese, Miss Murnell. A partir de mañana, su vida será muy diferente». «¿Es una advertencia o una amenaza, Su Excelencia?», preguntó ella tratando de sonar alegre, aunque su estómago se retorcía de ansiedad. «Es simplemente un hecho», respondió él. «Pero no se preocupe, no la dejaré enfrentar esto sola». La madre de Eleanora apareció entonces, materializándose de la multitud como un barco navegando a través de niebla. Era una mujer pequeña pero formidable, con cabello gris cuidadosamente peinado y ojos que no perdían ningún detalle. «Ellie, querida», dijo usando el apodo de la infancia que Eleanora detestaba, especialmente en público, «ha estado ausente por un tiempo considerable. Madre, permítame presentarle a Su Excelencia, el Duque de Ashmont», dijo Eleanora, agradecida de que su voz saliera firme. «Su Excelencia, mi madre, la señora Margaret Murnell». Su madre hizo una reverencia tan profunda que Eleanora temió que pudiera quedarse atascada en esa posición. «Su Excelencia, es un honor extraordinario», dijo Margaret, y Eleanora podía ver las ruedas girando en la mente de su madre, calculando, planeando, soñando con posibilidades que probablemente nunca se materializarían. «El honor es mío, señora Murnell», respondió Theodore con perfecta cortesía. «Su hija ha sido una compañía encantadora esta noche,
De hecho, me gustaría solicitar permiso para llamar a su casa mañana por la tarde, si fuera conveniente. Margaret Murnell se puso pálida, luego roja, luego pálida de nuevo. Yo, por supuesto, Su Excelencia. Será un placer recibirlo. Digamos a las 3 de la tarde. Las 3 será perfecto, confirmó él. Luego se volvió hacia Eleanora. Tomó su mano y la besó ligeramente sobre los nudillos. Un gesto tan tradicional y correcto que nadie podría objetar, pero que de alguna manera se sintió increíblemente íntimo. «Hasta mañana, Miss Murnell. Hasta mañana, Su Excelencia», susurró ella. Lo observó alejarse, su figura alta y elegante cortando a través de la multitud que se apartaba automáticamente a su paso. Varios caballeros intentaron detenerlo para conversar, pero él los despachó con cortés firmeza, dirigiéndose directamente hacia la salida. «Ellie», la voz de su madre sonaba estrangulada. «¿Qué acabas de hacer?» Eleanora se volvió para mirar a su madre, y por primera vez en su vida no tenía idea de cómo responder esa pregunta. «Honestamente, madre», dijo finalmente, «no tengo la menor idea». El resto de la noche pasó en una neblina. Eleanora fue abordada por docenas de personas que antes la habían ignorado, todas con preguntas apenas disfrazadas como cortesías. Lady Pemberton, quien horas antes había hablado de ella con desdén, ahora la invitaba a tomar el té la próxima semana. Lord Whitmore le preguntó sobre su familia con un interés que no había mostrado cuando fueron presentados anteriormente. Eleanora comprendió con creciente horror exactamente lo que Theodore había descrito. Ella se había convertido en una propiedad valiosa, no por quien era, sino por la atención que había recibido de él. Cuando finalmente regresaron a casa cerca de la medianoche, su madre no dejó de hablar en todo el trayecto. «Un duque, Ellie, el duque más rico de Inglaterra quiere llamar a nuestra casa. ¿Entiendes lo que esto significa? Debemos limpiar el salón, ordenar las cortinas, asegurarnos de que...» «Madre», interrumpió Eleanora suavemente, «por favor, estoy exhausta». Su madre se detuvo, realmente mirándola por primera vez desde que habían salido del baile. «Tienes razón, querida. Necesitas descansar. Mañana será un día muy importante». Pero mientras Eleanora yacía en su cama esa noche, mirando las sombras que se movían en el techo, el sueño no llegaba. Su mente reproducía una y otra vez cada momento con Theodore. Su mirada a través del salón, la sensación de sus manos durante el baile, la vulnerabilidad en su voz cuando habló de su soledad. Había algo ahí, algo real entre ellos, o al menos ella quería creer que lo había, pero una pequeña voz en su mente susurraba preguntas incómodas. ¿Y si esto era solo un capricho? ¿Y si mañana él se daba cuenta de su error? ¿Y si toda su vida se convertía en un espectáculo público por algo que no conduciría a nada? El reloj en el pasillo dio las 2 de la madrugada. Eleanora cerró los ojos y trató de no pensar en ojos grises y sonrisas que transformaban rostros. «Mañana», se dijo a sí misma, «mañana lo sabría». La mañana llegó demasiado rápido y demasiado lenta al mismo tiempo. Eleanora se despertó con la primera luz del alba, filtrándose a través de las cortinas de su pequeña habitación, su mente todavía atrapada entre el sueño y el recuerdo de la noche anterior. Por un momento, se preguntó si todo había sido un sueño elaborado, una fantasía nacida del cansancio y la vergüenza. Pero entonces escuchó el caos que se desataba en la planta baja. «¡No! ¡No! Las rosas van en el jarrón azul». La voz de su madre resonaba por toda la casa. «Y alguien necesita limpiar las ventanas del salón inmediatamente. Se pueden ver las marcas de dedos desde la calle». Eleanora se levantó de la cama con un suspiro. Definitivamente no había sido un sueño. Su habitación era pequeña pero acogedora, con papel tapiz de flores descolorido, que recordaba días mejores y muebles que habían pertenecido a su abuela. No era el tipo de lugar que impresionaría a un duque, pero era suyo, y Eleanora lo amaba con una ferocidad que sorprendería a quienes solo veían su modestia. Se vistió con la ayuda de Mary, la única sirvienta que la familia podía permitirse mantener. Una joven de no más de 16 años con cabello rojo y pecas que salpicaban su nariz. «Todo el mundo está hablando de usted esta mañana, señorita Ellie», susurró Mary, mientras abrochaba los botones del vestido de muselina verde pálido que Eleanora había elegido. La señora Thompson, del número 12, vino temprano para pedir prestado azúcar,
pero todos sabemos que realmente quería cotillear. Y la señora Davis pasó 3 veces frente a la casa esta mañana, como si estuviera casualmente de paseo, pero mirando nuestras ventanas todo el tiempo. Maravilloso, murmuró Eleanora. Exactamente lo que necesitábamos. Más atención. Bajó las escaleras para encontrar la casa transformada en un torbellino de actividad frenética. Su tía Constance, hermana de su madre y una mujer práctica que normalmente no se dejaba impresionar por nada, estaba personalmente puliendo la platería que solo usaban en Navidad. Su primo Edmund, un niño de 9 años con cabello perpetuamente despeinado y rodillas perpetuamente raspadas, estaba siendo obligado a usar su mejor traje. «Pero madre», protestaba Edmund, «me pica el cuello y hace calor. ¿Por qué tengo que ponerme esto?» «Porque un duque está viniendo a nuestra casa, Edmund», respondió su tía con firmeza, «y te comportarás como un caballero o pasarás la tarde encerrado en tu habitación». «¿Qué es un duque de todos modos?», preguntó Edmund con genuina curiosidad. «¿Es como un rey pequeño?». A pesar de su nerviosismo, Eleanora sonrió. Al menos, Edmund trataba toda esta situación con la indiferencia que merecía. El desayuno fue una tortura. Su madre no dejó de hablar de preparativos, preocupaciones y posibilidades. Su padre, quien normalmente se refugiaba detrás de su periódico matutino, parecía genuinamente nervioso, ajustando su corbata cada pocos minutos y preguntando si su chaqueta se veía presentable. Robert Mornell había sido un hombre próspero una vez, antes de que una serie de inversiones desafortunadas erosionaran la fortuna familiar. Era un hombre bueno, amable, que amaba a su familia más que su orgullo, pero Eleanora podía ver cómo los últimos años lo habían encorvado, añadiendo canas a su cabello y líneas a su rostro. «Ellie», dijo su padre suavemente, cuando su madre salió corriendo de la habitación para supervisar otra crisis doméstica, «necesito preguntarte algo importante». Eleanora levantó la vista de su té apenas tocado. «Sí, padre. ¿Este duque lo conociste realmente solo anoche?» «Sí, padre. Antes de anoche, ni siquiera sabía cómo lucía». Su padre asintió lentamente, sus dedos tamborileando en la mesa de una manera que indicaba que estaba pensando profundamente. «Los hombres de su posición no hacen visitas sin razón, hija. Especialmente no tan rápido. Necesito que entiendas que si sus intenciones son serias, traerá complicaciones, expectativas, presiones que no puedes imaginar». «Lo sé, padre», respondió Eleanora, aunque no estaba segura de que realmente lo supiera. Pero él parecía diferente, real, como si solo quisiera hablar con alguien que no lo viera como un título. «Quizás», dijo su padre con escepticismo, «o quizás eso es lo que quiere que pienses. Los hombres poderosos son muy buenos para hacer que las personas vean lo que ellos quieren que vean». Las palabras de su padre plantaron una semilla de duda en el corazón de Eleanora. ¿Y si tenía razón? ¿Y si ella había malinterpretado completamente la situación? ¿Y si Theodore estaba jugando algún juego elaborado que ella no entendía? Las horas se arrastraron hacia las 3 de la tarde, con una lentitud dolorosa. Eleanora se cambió de vestido 2 veces, finalmente decidiendo por un vestido de día en color crema, con discreto bordado en las mangas. No era elegante, pero era apropiado, y después de la debacle del vestido de la noche anterior, apropiado parecía importante. A las 2:45, toda la familia estaba congregada en el salón, sentados rígidamente como estatuas en sus mejores ropas. El silencio era opresivo, roto solo por el tic-tac del reloj de pie en la esquina y los ocasionales suspiros nerviosos de su madre. Edmund, obligado a permanecer quieto, se entretenía haciendo muecas cuando pensaba que nadie lo miraba. Eleanora le lanzó una mirada de advertencia, pero en secreto estaba agradecida por su presencia. Al menos él trataba todo esto como lo que debería ser. Ridículo. El reloj marcó las 3 en punto, luego las 3:05, las 3:10. «Quizás no venga», susurró su madre, con la voz tensa de ansiedad. Quizás se dio cuenta de su error y... Un golpe firme en la puerta principal interrumpió su especulación. Mary corrió a abrir, y un momento después, Theodore Blackwood, duque de Ashmont, entró en su modesto salón, y de alguna manera, con su sola presencia, hizo que la habitación pareciera más pequeña y más grande al mismo tiempo. Vestía de manera más informal que la noche anterior, aunque informal para un duque, significaba un traje perfectamente cortado de color gris oscuro, con chaleco de seda,
y una corbata anudada con precisión impecable. Llevaba un ramo de flores en una mano. No las rosas caras que se esperaría, sino flores silvestres, simples y hermosas. Señora Mornell, señor Mornell, dijo con una reverencia cortés. Gracias por recibirme en su hogar. El padre de Eleanora se puso de pie, extendiendo su mano de una manera que era más igualitaria que reverente. Su excelencia, bienvenido. Por favor, siéntese. Theodore aceptó el asiento ofrecido, y Eleanora notó cómo sus ojos recorrieron la habitación, no con juicio, sino con genuina curiosidad. Se detuvo en la colección de libros de su padre, en los dibujos infantiles de Edmund pegados en una esquina, en el piano viejo en la esquina que Eleanora había aprendido a tocar de niña. «Tienen un hogar hermoso», dijo, y algo en su tono sugería que realmente lo pensaba. «Hay calidez aquí. Eso es raro». Su madre, quien había estado preparando su discurso de bienvenida durante horas, pareció olvidarlo completamente. «Oh, gracias, Su Excelencia. Es modesto, pero es nuestro». «La modestia no es defecto, señora Mornell», respondió Theodore. «De hecho, últimamente he llegado a apreciarla bastante». Sus ojos se encontraron con los de Eleanora entonces, y ella vio en ellos la misma calidez, la misma vulnerabilidad que había visto la noche anterior. No había sido su imaginación. Fuera lo que fuera, esto era real. Edmund, quien había estado conteniendo su curiosidad tanto como era humanamente posible para un niño de 9 años, de repente explotó. «¿Es verdad que los duques tienen castillos con dragones?» «Edmund», su madre se había puesto pálida. «No molestes a su excelencia con...» Pero Theodore se estaba riendo, una risa genuina y rica que llenó la habitación. «Tengo un castillo, jovencito, pero lamentablemente sin dragones. Aunque tenemos un perro que cree que es un dragón. Gruñe a todo el que pasa y se niega a obedecer órdenes». Edmund se iluminó inmediatamente. «Yo también tengo un perro. Bueno, es medio perro. Madre dice que la otra mitad es diabólica. Se llama Wellington y le gusta comer zapatos». «Suena como un excelente perro», dijo Theodore seriamente. «Los mejores perros siempre comen zapatos». Eleanora sintió algo ablandarse en su pecho. Observar a Theodore interactuar con Edmund con tanta naturalidad, sin condescendencia ni impaciencia, le mostró un lado de él que no había visto la noche anterior. El té llegó entonces, servido en su mejor juego de porcelana, que tenía una pequeña grieta en una de las tazas que su madre había tratado de ocultar, colocándola estratégicamente. Theodore aceptó su taza con gracia, bebiendo el té que, tal como Eleanora había advertido, era terrible. «Entonces, Su Excelencia», comenzó su padre con cuidado, «¿qué lo trae a Londres en esta temporada? Entiendo que tiene propiedades en el campo que requieren atención». Era una pregunta educada, pero Eleanora podía escuchar la verdadera pregunta debajo. «¿Qué quieres con mi hija?» Theodore pareció entender también. «Es cierto, señor Mornell. Tengo 3 propiedades que administrar, además del ducado principal. Pero ciertas obligaciones sociales requieren mi presencia en la ciudad durante la temporada». Además, sus ojos se desviaron hacia Eleanora. «Últimamente he encontrado que Londres tiene atracciones que no había apreciado anteriormente». El silencio que siguió fue denso con significado. Su madre parecía a punto de desmayarse de emoción. Su padre mantenía una expresión cuidadosamente neutral. Edmund, aburrido de la conversación adulta, había comenzado a reorganizar silenciosamente su colección de piedras en su bolsillo. «Miss Mornell», dijo Theodore, volviéndose hacia ella directamente, «me preguntaba si le gustaría dar un paseo conmigo por el parque mañana. Con carabina apropiada, por supuesto. Pensé que podríamos continuar nuestra conversación de anoche». Todas las miradas se volvieron hacia Eleanora. Ella podía sentir el peso de las expectativas, de su madre soñando con títulos y seguridad, de su padre preocupándose por su felicidad, de Theodore esperando su respuesta. «Me gustaría mucho, Su Excelencia», respondió finalmente, y fue la verdad. A pesar de todas sus dudas, a pesar de todos los riesgos, quería pasar más tiempo con él. Quería descubrir si la conexión que había sentido era real o solo una ilusión creada por luz de luna y vals. «Excelente». Theodore sonrió y Eleanora notó cómo sus ojos se iluminaban cuando lo hacía. «¿Las 11 de la mañana sería conveniente?» «Perfectamente conveniente», confirmó ella. La visita continuó por otra media hora, con conversación fluida y sorprendentemente natural. Theodore habló de sus propiedades, de sus responsabilidades,
pero también de sus intereses personales: historia, arquitectura, la crianza de caballos. Se mostró genuinamente interesado cuando el padre de Eleanora habló de su trabajo previo en comercio internacional, haciendo preguntas inteligentes y escuchando con atención real. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, Theodore se puso de pie, y toda la familia lo imitó. «Gracias por su hospitalidad», dijo, haciendo una reverencia cortés. «Ha sido un placer conocer a su familia, Miss Murnell. Son muy afortunados de tenerse mutuamente». Había algo en cómo lo dijo, una nota de melancolía que hizo que Eleanora recordara sus palabras de la noche anterior sobre soledad y expectativas. Lo acompañó a la puerta, con su madre revoloteando nerviosamente detrás como una gallina preocupada. «Hasta mañana, Miss Murnell», dijo Theodore en voz baja, tomando su mano brevemente. «Y gracias». «¿Gracias por qué, Su Excelencia?» «Por ser exactamente quien es», respondió simplemente. «Es más raro de lo que imagina». La observó con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Luego se fue, subiendo a su elegante carruaje que esperaba en la calle, con el escudo de armas del ducado pintado en la puerta. Eleanora se quedó en el umbral, observando mientras el carruaje se alejaba, consciente de que las cortinas de las casas vecinas se movían mientras los curiosos trataban de ver todo lo que podían. «Ellie», la voz de su padre la hizo volverse. «Necesitamos hablar». Regresó al salón donde su familia la esperaba. Su madre estaba radiante, claramente componiendo mentalmente la carta que escribiría a todos sus conocidos. Edmund había escapado finalmente a su habitación. Su tía Constance observaba con expresión pensativa. «Ese hombre está interesado en ti», dijo su padre sin rodeos. «Muy interesado. Pero necesito que pienses cuidadosamente sobre lo que esto significa. Si sus intenciones son honorables, tu vida cambiará drásticamente. Si no lo son, bueno, necesitas proteger tu reputación y tu corazón». «Creo que sus intenciones son honorables, padre», respondió Eleanora. «Pero tienes razón. Todo esto está sucediendo muy rápido». «¿Muy rápido?», su madre prácticamente gritó. «Es un duque, Ellie. El duque más rico de Inglaterra. Esto no es algo que se mueva lentamente». «Margaret», dijo su padre con firmeza, «nuestra hija no es una mercancía para ser vendida al mejor postor. Si este duque realmente la valora, respetará la necesidad de tiempo y consideración apropiada». Eleanora amaba a su padre en ese momento más de lo que podía expresar. Esa noche, sola en su habitación, Eleanora se paró junto a la ventana mirando las estrellas que apenas podían verse a través de la bruma de Londres. En algún lugar de esta ciudad, Theodore Blackwood probablemente estaba despierto también, quizás pensando en ella de la misma manera que ella pensaba en él. O quizás no. Quizás para él esto era solo una distracción temporal, un capricho que pasaría tan rápido como había llegado. Pero cuando cerró los ojos, podía sentir todavía la calidez de su mano sobre la suya. Podía escuchar su risa cuando hablaba con Edmund. Podía ver la vulnerabilidad en sus ojos cuando hablaba de soledad. Mañana, se prometió a sí misma, mañana comenzaría a entender qué era esto realmente. La mañana del paseo amaneció con un cielo despejado, algo poco común en Londres. Eleanora se vistió con cuidado, eligiendo un vestido de paseo en tono lavanda con sombrero a juego, consciente de que cada decisión que tomara ahora sería escrutada y juzgada por el mundo que observaba. El carruaje del duque llegó puntualmente a las 11, y esta vez su tía Constance la acompañaría como carabina. Durante el trayecto al parque, Theodore pareció genuinamente interesado en conocer más sobre la vida de Eleanora, sus intereses, sus sueños, las pequeñas cosas que la hacían feliz. «Me gusta leer», confesó ella mientras caminaban por los senderos del parque. «Novelas, principalmente. Mi padre dice que pierdo demasiado tiempo en mundos imaginarios, pero creo que los libros me han enseñado más sobre el mundo real que cualquier salón de baile». «¿Y qué han enseñado los libros a Miss Eleanora Murnell sobre el mundo?», preguntó Theodore con una sonrisa curiosa. «Que las apariencias engañan casi siempre, que el valor verdadero de una persona no tiene nada que ver con su posición social, que el amor real existe, aunque sea raro y difícil de encontrar». Theodore se detuvo bajo un roble antiguo, su expresión volviéndose seria. «¿Cree en el amor real, entonces? En esta sociedad nuestra que trata el matrimonio como transacción comercial, creo que existe a pesar de nuestra sociedad, no por ella», respondió Eleanora. «Mis padres se casaron por amor, ¿sabe?
hace 25 años, cuando mi padre todavía tenía fortuna. Mi madre podría haber elegido a alguien más rico, más importante, pero eligió a mi padre porque lo amaba. Y cuando perdimos casi todo, ella nunca se quejó, nunca lo culpó. Eso es amor real, Su Excelencia. Theodore, dijo él suavemente, cuando estamos solos, me gustaría que me llamara Theodore. El corazón de Eleanora dio un vuelco. Eso sería completamente inapropiado. Lo sé, admitió él con una sonrisa traviesa. Pero me gustaría de todos modos. Los días siguientes establecieron un patrón. Theodore visitaba cada tarde, a veces para tomar el té, otras veces para paseos en el parque, siempre con carabina presente, siempre respetando las propiedades, pero cada día la conexión entre ellos se profundizaba. Él le hablaba de su infancia, de cómo había crecido a la sombra de su hermano mayor, quien debía heredar el ducado, de cómo la muerte inesperada de su hermano en un accidente de caza, 3 años atrás, había cambiado todo su futuro. Yo iba a ser diplomático, confesó una tarde mientras caminaban junto al lago. Tenía planes de viajar, de ver el mundo, de hacer algo significativo con mi vida más allá de administrar propiedades. Pero el destino tenía otros planes. ¿Lo resiente?, preguntó Eleanora. ¿Resiente el título? A veces, admitió con honestidad brutal. No el título en sí, sino la jaula que viene con él. Las expectativas, las obligaciones, la forma en que la gente deja de verme como persona y solo ve el ducado. Yo lo veo a usted, dijo Eleanora suavemente. Veo a Theodore, no solo al duque. Él la miró entonces con tal intensidad que ella sintió que podría arder. Lo sé, por eso estoy aquí. Pero no todo era sencillo. Las lenguas de la alta sociedad trabajaban incansablemente. Lady Pemberton organizó un té específicamente para interrogar a Eleanora sobre sus intenciones. Lord Whitmore comenzó a tratarla con un respeto adulador que la hacía sentir incómoda. Incluso recibió una nota anónima advirtiéndole que Theodore había cortejado a otras jóvenes antes y que no debía hacerse esperanzas. ¿Es verdad?, preguntó ella directamente durante su siguiente encuentro. ¿Ha cortejado a otras? Theodore no vaciló. He asistido a eventos sociales donde se esperaba que bailara con mujeres apropiadas. He tenido conversaciones educadas con damas que mis amigos y familia consideraban candidatas adecuadas. Pero nunca, hasta usted, he buscado activamente la compañía de alguien. Nunca he sentido esta conexión. Entonces, ¿qué somos?, preguntó Eleanora, necesitando claridad. ¿Qué es esto entre nosotros? Theodore tomó su mano, sin importarle que estuvieran en público, que la gente pudiera ver. Es el comienzo de algo real, si usted lo permite. Una semana después de su primer encuentro, Theodore pidió hablar a solas con el padre de Eleanora. Ella esperó en el salón con su madre y tía, el tiempo arrastrándose como melaza. Cuando finalmente emergieron, su padre tenía lágrimas en los ojos, y Theodore lucía solemne pero esperanzado. «Ellie», dijo su padre con voz temblorosa, «el duque tiene algo que preguntarte». Theodore se arrodilló ante ella, allí en su modesto salón, sin el espectáculo elaborado que normalmente acompañaba tales momentos en la alta sociedad. Solo un hombre frente a una mujer, con ojos grises llenos de vulnerabilidad y esperanza. «Eleanora Mornell, sé que nos conocemos hace poco tiempo. Sé que esto va en contra de toda lógica y razón, pero en estos días contigo he encontrado algo que había perdido la esperanza de encontrar. Una persona que me ve realmente, que no quiere nada de mí excepto mi compañía. Me has enseñado que el amor no necesita tiempo cuando es verdadero, solo necesita honestidad. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa?» Eleanora miró a este hombre que había irrumpido en su vida con la fuerza de un huracán. Pensó en todos los riesgos, en todos los juicios que enfrentarían, en cómo su vida cambiaría para siempre. Pensó en las lenguas venenosas y las expectativas imposibles. Y entonces pensó en sus conversaciones bajo las estrellas, en su risa cuando jugaba con Edmund, en la forma en que realmente la escuchaba cuando hablaba. Pensó en cómo su corazón se aceleraba cada vez que lo veía, en cómo se sentía completa cuando estaban juntos. «Sí», susurró, y luego más fuerte, «sí, Theodore, me casaré contigo». El salón estalló en lágrimas y celebración. Su madre sollozaba de felicidad. Su padre abrazó a Theodore como si fuera ya su hijo. Su tía sonreía con satisfacción.
Edmund, quien había estado escuchando desde las escaleras, gritó de alegría. Theodore se puso de pie, tomó el rostro de Eleanora entre sus manos y en un momento que escandalizaría apropiadamente a la sociedad si hubiera testigos externos, la besó suavemente en los labios. Fue un beso casto, apropiado, pero que contenía la promesa de todos los besos futuros, de toda una vida juntos. «Te amo», susurró él contra su frente, «desde el momento en que te vi cruzar ese salón con tu vestido simple y tu horror evidente. Y yo te amo a ti», respondió ella, al hombre detrás del título, al Theodore que nadie más se molesta en conocer. La boda se celebró 6 semanas después, en la capilla privada de la propiedad del ducado. No fue el espectáculo elaborado que la sociedad esperaba. En cambio, fue una ceremonia íntima con solo familia cercana y amigos verdaderos. Eleanora usó un vestido simple de seda blanca, sin los elaborados adornos que se esperaban de una duquesa. Y cuando Theodore la vio caminar hacia él por el pasillo, las lágrimas brillaron sin vergüenza en sus ojos. Los años que siguieron no fueron perfectos. Enfrentaron críticas de aquellos que creían que Eleanora no era lo suficientemente buena para un duque. Hubo momentos difíciles cuando Theodore tuvo que cumplir deberes ducales que lo alejaban de casa. Hubo presiones para producir herederos, expectativas sociales que a veces los abrumaban. Pero a través de todo se tuvieron el uno al otro. Theodore nunca permitió que Eleanora enfrentara sola el desprecio de la sociedad. Eleanora nunca dejó que Theodore olvidara quién era realmente más allá de su título. Construyeron un matrimonio basado en respeto mutuo, comprensión y amor genuino. Edmund se convirtió en su hermano favorito, eventualmente estudiando en Cambridge con el apoyo financiero de Theodore. Los padres de Eleanora vivieron sus últimos años en comodidad, con su dignidad restaurada, y cuando finalmente llegaron los hijos, 3 en total, fueron criados con valores de humildad y autenticidad que escandalizaron y eventualmente transformaron a la alta sociedad que los rodeaba. La historia de cómo una joven usó su vestido más sencillo para un baile y capturó el corazón del duque más codiciado de Inglaterra se convirtió en leyenda. Pero para Theodore y Eleanora nunca fue sobre el vestido o el título o las circunstancias improbables. Fue sobre 2 almas que se reconocieron mutuamente en un salón lleno de máscaras, que eligieron la autenticidad sobre la conveniencia y que construyeron una vida basada en la verdad simple de que el amor verdadero no necesita adornos para brillar. Años después, cuando Eleanora encontró aquel vestido de muselina color marfil guardado en un baúl, lo sostuvo contra su pecho y sonrió, recordando la noche que cambió todo. Theodore entró en la habitación, con canas en las sienes ahora pero con los mismos ojos grises que la habían visto realmente desde el principio. ¿Recuerdas este vestido?, preguntó ella. Él se acercó, envolviendo sus brazos alrededor de ella desde atrás. Recuerdo a la mujer que lo usaba. Recuerdo cómo brillaba no por joyas o seda, sino por su valentía de ser ella misma en un mundo que exigía pretensión. Ese vestido, mi amor, fue el mejor vestido que pudiste haber elegido. Y Eleanora supo, con la certeza que solo viene de años de amor verdadero, que él tenía razón. Aquel vestido simple había sido perfecto, no a pesar de su simplicidad, sino precisamente por ella, porque le había permitido a Theodore ver lo que realmente importaba. No la tela o los adornos, sino el corazón de la mujer que lo usaba. Y ese corazón, ese hermoso y valiente corazón, había sido suyo desde aquella primera noche bajo las luces de 1000 velas, cuando 2 personas se encontraron en medio del caos y eligieron la verdad sobre todo lo demás.